Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sonic Indalic una noche más. Y veis que me acompaña una persona que ya conocéis. Oye, hoy te he puesto el marco de Adolfo. Como dices que no te importa, que para ti de hecho es un orgullo, Vale, hoy te bueno, lo voy a poner hasta. Bueno, te voy a poner un orgullo. voluntariamente. Nada, familia, bienvenido a todo una noche más. Como siempre, antes de nada, Juan Aro, Sin Palmería, Enrique, J y Juan Aro con las suscripciones que se agradece una barbaridad. Como siempre, Grande familia. 28, Juan 49, J, una barbaridad. Esas suscripciones. No vamos a demorar más, vamos a meter al invitado de hoy, que ya llevo un rato esperando, llevo un rato ocioso, llevo un rato ya ahí arañando la puerta, ¿no? Como los gatillos. Vamos a ver si ya sabéis que esto funciona siempre regular, pero vamos a intentar incluirlo ahora mismo en la llamada y poner la cena rápidamente. Ya está por aquí. A ver. Carlos, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, a Ahí ver está si Carlos. conecta, porque yo estaba viéndome ahora mismo y ahora no me veo. Nosotros todavía te ¿Me veis? escuchamos, en cualquier Ah, caso. vale, perfectamente. Bueno, Muy bien. Todo, que todo. si te quieres ver tú, Carlos, no te ves. No me veo, pero vamos, que me da igual, casi que lo prefiero así, os miro a los dos y no estoy Vale, ahí vale. pendiente de... Que Sin problema. tendrás espejos en tu casa y todo eso y te verás todos los días, seguramente, ¿no? Sí, no te preocupes. Vale, vale, vale. Pues nada, ya como ya veníamos anunciando, ¿no? Noche con aroma de grandes citas, ¿no? Y no es porque se esté jugando competición. Están mute, están mute. Están mute. Que están mute. Nada, ya está, nos dejamos de micro, me estoy entendiendo aún con el micro, así que nada, ponemos el otro y listo. Nada, semana importante, como bueno, haciéndonos a la verdad, todas son importantes, ¿no? Con un desplazamiento más exótico para los más valientes y bueno, con otra oportunidad de pegarle un buen estacazo a la clasificación, ¿no? Seguir sembrando sensaciones positivas y todo esto bueno, que nos cuentan siempre por todos lados y que no deja de ser cierto. Pinana con esa suscripción que se agradece muchísimo. Muchísimas gracias, tío, por contribuir como siempre a la comunidad. 2 añitos cumple hoy, 24 meses como suscriptor. Eh, dice Pinana, ahora que hay alguien del club aquí, podemos buscar la manera de que el pirata somalí no pueda entrar a los campos donde juega la Almería como visitante. Sí, 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 ya también se abordará el tema del gafe de Adolfo. Pinana, muchísimas gracias como siempre por esa... Que Por esa va más allá del fútbol, Sí, sí, ya Por es lo algo que, por esotérico. lo que sabemos. Es puro esoterismo, ya, es puro esoterismo. Bueno, para ello, como ya bien sabéis, nos va a acompañar una persona que alberga ese dudoso honor de seguir el día a día de la Almería desde el fondo de sus vísceras, ¿no? Como diría Hugo Chávez, y por tanto una voz autorizada con la que poder hablar de lo que está siendo esta temporada 25-26 para la Unión Deportiva Almería. Antes de eso, mi espadachín en la noche de hoy, también conocido y reputado, Aarón Martínez. Gracias por acompañarme. Te mando una canción hoy por Spotify. ¿La has visto? Y te respondió con otro. Ah, me ha respondido con otra. O sea, esa es tu respuesta, otra Sí. canción. Me la devuelves. Sí, bueno, tú me mandas una canción de los Punsetes, yo te respondo con una de Biznada. Sí, la verdad que lo veo un trato justo. Lo veo un trato justo. ¿Qué tal? Bien, yo creo que bien. Estoy hoy en mi versión pesimista de la semana. ¿Qué dices? Entiendo que, bueno, sí, estoy pesimista porque es que momentos, yo creo que en los que todos más o menos recapacitamos y tenemos un poco de tiempo para nosotros. La ducha, si no tienes música de fondo o tienes algún vídeo. Y yo cuando me hago el café, que mira que es poco tiempo, pero yo ahí conecto. Y he pensado, tío, después de 7 partidos sin perder, digamos, estamos de puta madre. Estamos perfectos, todo, esto, bueno, es increíble cómo está la cosa. Digo, claro, esto es una cuenta atrás para el próximo partido que pierda la Almería. Inevitablemente, porque esto, claro, no va a durar hasta el infinito. Y he dicho, claro, pero puede ser Ceuta, puede ser Cádiz, puede ser Huesca, puede ser Leganés. Pero si es el Ceuta, ¿qué pasa? Y ya he conectado otra vez con el positivismo y he dicho, bueno, no pasa nada. Se puede perder en Ceuta y no va a pasar nada. Sí, Pero sí, me pilla hoy día raro. sí. Creo que Están ya.
sería un daño reparable, o sea, ¿no? Yo creo que ya llegado a este punto, creo que el daño sería como mínimo reparable, ¿no? Pero bueno, entiendo por dónde, sí, ahora sí. por dónde va. Bueno, el tercero en discordia, Carlos Felipe, de la emisora oficial del club. Flamante nuevo jefe de prensa, que esto no sé si todo el mundo está al tanto, que ya es perfectamente público en el portal del club y demás. Bienvenido por primera vez a Sonido Indálico y gracias, pues por supuesto, por acudir a nuestra llamada. Pues nada, un placer. La verdad es que me estreno en este formato. No estoy acostumbrado a jugar de visitante. Ya sabéis que normalmente las entrevistas y el peso y el ritmo y un poco el contenido y la línea la suelo marcar yo, así que encantado de ir a un buen campo donde espero salir airoso, ¿no? Como dice Aarón, firmo el empate, ¿no? En estos lares tan desconocidos firmo el empate, que no estaría mal. Así que un placer y sobre todo pues gracias también por acordaros, ¿no? De que también hay una versión ahí un poco sin el poco más oficial, que seguramente pues tenga cosas interesantes que contar, y por mí encantado de compartir contigo y con Aarón este ratito y con toda la gente vuestra de Sonido Indálico. Fenomenal. Oye, te voy a preguntar una fricada, tío, que son cosas que a mí me inquietan, no te voy a engañar, te pido disculpas de antemano, para ir abriendo boca, ¿no? Porque me ha atravesado hoy esta duda cuando estaba, bueno, barruntando un poco todo esto y preparándolo. Tú cuando pronuncias tu nombre, tío, ¿cómo lo haces? ¿Carlos Felipe? O sea, todo seguido, como un solo ente fónico, o Carlos Felipe. Quiero decir, igual no se percibe tan bien la diferencia, pero creo que tú sí me has entendido, Carlos. Sí, te he entendido perfectamente, pero igual que lo del jefe de prensa, tampoco no sé si está extendido. Vale. Yo me llamo Carlos. Felipe es apellido. Es una cosa que seguramente ahora mismo todo el mundo se está echando abajo, la red está caída y acabamos de descubrir la pócima de la Coca-Cola. Yo me llamo Carlos. Felipe es apellido, es algo muy poco habitual y llevo arrastrando desde que tengo uso de razón en la escuela lo de Carlos Felipe, que todo el mundo piensa que es un nombre compuesto. Máxime aquí en Almería, donde hay un gran fotógrafo muy conocido y donde pues muchas veces cuando te entregan un paquete o haces una reserva en cualquier sitio, siempre te dicen, ¿eres el fotógrafo? No, soy el periodista. Pero yo soy Carlos. Lo que pasa es que es verdad que se quedó lo de Carlos Felipe en la coletilla. Y la verdad es que me ha gustado siempre y ya se ha quedado como impuesto y va del tirón. De hecho, aquí en Almería yo creo que nadie me conoce por Carlos, es siempre Carlos Felipe. Total, claro, eso te decía. Además creo que es todo como de corrido, ¿no? Todo seguido. Sí. Joder, y o sea, en según qué sitios que se creen que eres el periodista, que es verdad que también tiene una sombra en Almería que es bastante alargada y vaya decepción se llevarán, ¿no? Allá donde vaya y se den cuenta de que eres un periodista simplemente, ¿no? Sí, bueno, mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Como Carlos Felipe es el fotógrafo, recuerdo que en los tiempos de Mota, de Tiago Mota, en el Almería, a las 11 de la noche recibo una llamada de una desconocida porque no tenía el número grabado, era un número que no tenía. Y claro, mi mujer estaba al lado y era una chica, entonces me pregunta, Carlos Felipe, imagínate la papeleta. Y al responder, bueno, no sé muy bien quién eres, ¿no? Dice, sí, mira, el tema del álbum de fotos, hay unas cosas que no me están cuadrando mucho. Y entonces le dije, creo que hay una pequeña confusión. Y era la mujer de Mota, que se ve que Mota pues tenía los dos números de teléfono, me había llamado a mí creyendo que era el fotógrafo, y menos mal que toda esta historia, pues mi mujer la admitió con naturalidad, porque si no, imagínate el follón en el que me hubiera metido. O sea, que la confusión en ese momento hubiera sido algo un poquito más serio, ¿no? De gestionar. Ya le dije, digo, yo soy el compañero de tu marido, que trabajo en el club, pero soy el periodista, no soy el fotógrafo. O sea, que esa confusión a veces nos ha traído alguna mala experiencia. Sí, curioso. Bueno, a ver, a mí también me pasa bastante, ¿no? Yo que me hago Pantaleón, ¿no? Todo seguido y todo el mundo, o sea, nadie concibe que pueda ser mi nombre, sino que es o mi apellido o un apodo que me han puesto en algún momento. O sea, realmente nadie concibe la posibilidad de que sea un nombre. Y bueno, yo no lo entiendo tanto, pero hay que entender que desde fuera pues se vea así. O incluso, no me quiero equivocar, ¿no? Pero Paco Gregorio, yo creo que Gregorio es su apellido, ¿no? Paco Gregorio es nombre compuesto. Paco Gregorio sí, efectivamente. Sí, tiene ¿verdad? otro nombre, pero Gregorio es apellido. Sí. Es más, Sí. el segundo apellido en algún momento lo he sabido de mi vida, ahora mismo no lo tengo en mente, pero sí, fíjate, al final son cosas que... apellido es Navarro. Navarro, es verdad, Navarro. Francisco Navarro, Paco Francisco Navarro. Sí, efectivamente. Franco Navarro, ¿no? En fin, nada, eso, pues como lo que estamos comentando ya vamos a... Por cierto, Panto, una cosa. A lo mejor no lo sabes, pero ¿sabes lo que he hecho cuando
Claro, yo no sabía lo de que Felipe era apellido. ¿Sabes lo que he hecho inmediatamente? ¿Qué? Meterme en la página del INE, que es una de mis grandes pasiones. Vale. A ver ok. cuántas personas se apellidan Felipe en España. Menos de 10.000, ¿eh? 9.000 y Hostia, pico. bastante poco. Pero, Cuidado. curiosamente, claro, ahora es que esto es una maravilla, esto lo tengo que contar. Antes se veía por provincias, ¿no? Es decir, tú veías que en tal provincia hay X porcentaje de personas que se apellidan así. En Albacete son 1,70 y pico, que Ujú. su primer apellido es Felipe. Pero es que ahora puedes verlo por municipio, que Hostia, ya es como esto me interesa. una barbaridad. Que te interesa por el tema, bueno, por los apellidos. Pues sí, bueno. Y he visto que en una localidad, es que ya, como estaba el mapa, ¿no? Y no se distingue bien, pero en una localidad que se llama Aina, el Aina, 39,54%. Aina. Aina, Sí. en Aina, el 39,54% de los apellidos, del primer apellido de la persona, es Felipe. Es una locura, En ¿eh? Aina. Bueno, es Sí. que mi familia me está rompiendo la cabeza, Aarón. El padre de mi padre era de Desde esa allí. zona de Aina. Mi abuelo, Pues evidentemente, fíjate. que ya ha fallecido. O sea que no tenía ni idea de que había tantos apellidos de Felipe en esa zona en la que Ahí. mi abuelo tenía ahí una aldea, vaya. Pues casi el 40%. Vamos. Te voy a subir la apuesta. El otro día, Paco Gregorio, que estuvo entrevistando a Mohamed El Assi, Celebro enormemente la vuelta estuvimos de hablando Carlos de a un la vida incidente que había pública. habido No es con un fácil hacer periodismo desde un crucero en el medio Cairo oficial con y él almerienses que había siempre lo ha tenido alguna abordado. movida que había salido en la boda de Almería. Sí. Y entonces Mohamed El Assi nos dijo, estábamos los tres, dice, pues yo les hubiera podido echar una mano, dice, porque del pueblo del que yo soy, o sea, de Mohamed El Assi, de Egipto, es de un pequeño pueblo donde hay nada más y nada menos que 10.000 El Assi. Hostia, 10.000. joder. Hostia. O sea, y claro, nos quedamos Paco Gregorio y yo, pues eso, de pasta de boniato, ¿no? Porque entonces dice, hay muchos Elasi, o sea que por ahí siempre podemos echar una mano. Así que yo creo que eso es insuperable, que haya 10.000 con un apellido compartido en una zona concreta, mucho más que Felipe en Aina. Sí, 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 qué duda cabe. Bueno, te imagino también Aina será un territorio pequeño, ¿no? En cualquier caso, pero Es sí, un sí. pueblecito, una aldea, Sí, sí, sí. no sé si llegará a 60, 80 habitantes. Sí, sí, es un pueblecito lejos de Albacete, pero de la Bueno, provincia. Sí, sí, sí. Curioso, curioso. Bueno, Maranelo, que se ha suscrito, nivel 1, que se agradece mucho, 29 meses. Como siempre, un abrazo fuerte, gracias por contribuir aquí a la comunidad. Que además deja un comentario. Celebro enormemente la vuelta de Carlos a la vida pública, entre comillas. No es fácil hacer periodismo desde un medio oficial y él siempre lo ha abordado. Así que bueno, aquí te piropea también un poco, Carlos, para que te sientas aquí como si estuvieras jugando en casa, tú que hablas de visitante. Aunque han pasado aquí también gente de renombre, ¿no? Como decía antes, estaba escuchando antes a Martín Presa, ¿no? Quejándose del vídeo este que ha hecho el Poznan, ¿no? De que aquí se han cambiado en el vestuario Cristiano y Messi y nadie se ha quejado, ¿no? Pues bueno, igual, por ahora ha pasado aquí gente importante y nadie se nos ha quejado nunca. Nada, que vamos a encauzar un poquito esto, vamos a enderezarlo. Mira, también tenemos info de servicio aquí en el chat, dice Amir Sabrismo, 608 habitantes tiene Aina, así que sí, la verdad que son poquitos. Bueno, Carlos, de todos modos, bueno, ya creo que también se ha comentado un poco, va a irrumpir aquí con fuerza, ¿no? En X, en Twitter, como quieras llamarlo, en esta, bueno, un poco escombrera, tampoco vamos andando aquí con chiquitas, pero bueno, ahí estamos un poco todos. Y, macho, me parece que no tengas bastante control al arsenal comunicativo con el que te enfrentas día a día y todos los fines de semana, sino que ahí también tienes esa sensibilidad, por supuesto, y ese gusto por comunicar, por expresar, por proyectar y por donde pasas dejas tu impronta, ¿no? Que se dice. Sí, me he metido en un jardín, o sea, es decir, es verdad que fue este verano, estaba de vacaciones en Cádiz con la familia, desconectando, y una manera de obligarme a reciclarme, ¿no? Porque es verdad que yo en su momento, cuando Twitter no era lo de ahora X, pero en su momento Twitter, es verdad que nadie se quedaba después de los partidos a comentar, a hacer crónicas o a comentar la actualidad de la Almería, y yo recuerdo que empecé y aquello empezó un poco a engordar, eran tiempos de blog, eran tiempos de donde todo estaba empezando, ¿no? Y aquello se convirtió en algo muy grande, ¿no? Y algo desagradable. Mucho hater y a mí me pudo incluso la ansiedad, gestionar una cuenta que además era bastante gorda. Y bueno, decidí apartarme cuando todo el mundo empezó a llegar, ¿no? Y estuve un tiempo alejado, bastante tiempo. Y este verano es verdad que empecé con Instagram, empecé un poco por reciclarme, por obligarme. Alguien que se dedica a la comunicación no puede estar un poco ajeno a estas nuevas herramientas, de las cuales era consumidor,
pero era un consumidor pasivo, ¿no? Estaba escondido, era un campero, ¿no? Esto que se dice en los videojuegos. Y decidí un poco, pues, lanzarme, ¿no? No sabía qué acogida iba a tener, entendía que podía ser un sospechoso habitual, pero bueno, decidí empezar un poco a juguetear, me gusta mucho escribir y me gusta un poco interactuar. Y fue este verano, en uno de los partidos, precisamente creo recordar que fue, no sé si fue a Águilas o a Lorca, no me acuerdo qué, empezó con la cuenta y bueno, pues sí, ahí me lo paso bien, es una manera, es verdad que una carga más, ¿no? Porque uno a veces hace la crónica en la página web, ha estado rodeando el partido, ha estado encargado de otras cosas de medio de comunicación y como que a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana es difícil sentarte, concentrarte, pero bueno, también me sirve de terapia, ¿no? Me sirve un poco para dedicarme a mí mismo y la verdad es que está teniendo buena acogida, ¿no? Ese perfil y cosa que agradezco y sí, es una carga que me he impuesto donde no gano nada, pero bueno, me está sirviendo un poco de compartir cosas y sacar un poco ciertos asuntos que estaban un poco escondidos en el cajón, cierta manera de hablar y me sirve un poco para reciclarme, sí. Pues sí, ya sí que sí, entramos un poco en lo que nos atañe. Ya, Aarón, te doy paso, perdona si a lo mejor estoy aquí monopolizando. No. Carlos, bueno, ya estando un poco por la senda del fútbol, imagino que disfrutando con el equipo, ¿no? En general, sí. ¿No? En esta jornada parece, bueno, notable que hay, bueno, que sí que hay. Esto siempre, bueno, nos entra un poco empezamos a temblar un poco cuando hablamos de este tipo de cosas, pero bueno, sí que hay motivos sólidos pues para creer, bueno, en cosas importantes, que creo que es lo que todos tenemos en mente. Y bueno, pues no digo que años atrás no hubiera esos argumentos, ¿no? De hecho, creo que, bueno, en quizás de otra naturaleza existían, pero sí que es cierto que, oye, que el colectivo, que el conjunto de futbolistas ha adquirido, desde mi punto de vista, unas cualidades que parecen más propias, ¿no? A la hora de sentar esos cimientos, ¿no? Ya no te digo de años, ¿viste? ¿Entiendes? Sino de aquí a final de temporada. Unas cualidades que creo que al final son necesarias a la hora de establecer una visión cortoplacista, ¿no? Pero bueno, de aquí a final de temporada. Sí, yo creo que estamos todos identificándonos bien con el equipo. Yo creo que llevamos 2 años, el año pasado menos, porque fue de transición, una transición muy necesaria, pero el año anterior eso fue una auténtica guerra de Vietnam, ¿no? Lo que sufrió el club, lo que sufrió la afición, el solar que dejó esa temporada, no hablamos de un descenso, hablamos de algo mucho más, una herida imposible de cerrar. Yo creo que la temporada pasada se logró cierto torniquete, incluso pudo acabar bien. Por momentos es verdad que tampoco fue tan perfecto como se deseaba, pero no podíamos pasar tampoco de un extremo a otro. Y este año, digamos que es, digamos, el punto y aparte, ¿no? Ha habido muchísimos cambios, que creo que la afición lo necesitaba, creo que había ciclo acabado. Y bueno, pues es verdad que el equipo ha empezado muy bien. El equipo desde incluso del empate o de las 2 derrotas aquellas consecutivas se veía cosas, ¿no? Nadie quería un poco tirar sí. para adelante, era como una ilusión muy contenida, pero hemos visto un equipo muy reconocible, ¿no? Y muy reconocido. Creo que hay una plantilla muy grande, hay futbolistas pidiendo paso, creo que tenemos por líneas, podemos hablar de centrales que defienden, de centrocampistas que organizan y de laterales que atacan cuando tienen que atacar y defender cuando tienen que defender. O sea, creo que estamos hablando de lo más básico del fútbol, pero que se está llevando a cabo, ¿no? Y además por momentos bien. Yo creo que hay una conexión que se está generando también con la propia grada de la afición, que era muy deseada, era muy demandada y que yo creo que es lo que celebra, ¿no? Todo el mundo. Así que comparto un poco lo que ha dicho Aarón. Estamos todos tan bien aquí en esta zona de confort, ¿no? Tan calentitos. Son 7 partidos en Liga sin perder, son 5 victorias, 2 empates. Le metemos el partido de Copa también, que parece que es la cuenta atrás a que en algún momento esto se estropee. Ahí es donde vamos a ver la fortaleza de todo, cuando esto se tuerza, cuando llevemos 3 resultados negativos. La temporada pasada pasó así, llevamos 14, nos íbamos a comer el mundo y una pechofriada en Albacete, pues nos costó lo que nos costó. Fue un resfriado que al final acabó en gripe y afortunadamente lo superamos y a punto estuvimos de ascender, si no es por lo de Luis Suárez y lo de Marc Pubil. Pero bueno, lo celebramos, ¿no? Ese momento en el que estamos ahora disfrutándolo y bueno, cuando estás arriba en la cresta de la ola, pues hay que surfearla y lograr de prolongarla lo máximo posible. Ronce. Sí, es que yo creo que justo en la previa del partido contra el Levante del año pasado, el de ida, explicaba Julián Calero lo que es esta categoría. Esta categoría es una categoría en la que te van a dar hostia en cualquier momento, sin previo aviso. Te puede llegar el colista y dártela, te puede llegar el segundo o el primero y dártela, pero la clave es cómo reacciona el equipo ante eso.
El hecho de no alargar tanto las malas dinámicas, y justo, Carlos, lo comentábamos en el último directo. A diferencia a lo mejor del año pasado, yo tengo la sensación de que este equipo sí que aguanta bien los golpes, por lo que te transmite en el día a día y en los partidos. No sé yo cómo percibe ese ambiente del vestuario, que cada intervención de cada futbolista se encarga de remarcar que está siendo buena y que hay una gran unión y una gran cohesión dentro del vestuario. Sí, sí, es que es así. A ver, normalmente el futbolista siempre sale delante de un medio de comunicación o de una entrevista y te dice lo que toca decir. Pero lo que es difícil es transmitirte que esa idea se traduzca en algo más, ¿no? Claro. Y estamos viendo que cuando habla Alex Muñoz o cuando habla Bonini o cuando habla Monte, ¿no? Y no hablo en el campo, sino cuando les escuchas, es que te transmiten eso, ¿no? Te transmiten que creo que hay un equilibrio perfecto entre humildad, entre apetito, ojo, esto es importante. El apetito por querer otra vez pisar primera división. Esto no es baladí, o sea, es un tema, el hambre y las ganas que te hacen pues tirar para adelante, ¿no? Y cuando no juegas, pues callarte y empujar al que sí está jugando, y cuando estás jugando, pues pensar también que el de ahí está y que necesita también cariño. Ese apetito por volver a primera, este equipo lo tiene. Tiene un equilibrio perfecto entre veteranía y juventud. Y bueno, todo eso se ha ordenado, ¿no? Yo también hablaba, por ejemplo, en la radio, ¿no? Si nos dan a nosotros los mejores ingredientes del mundo, seguramente haríamos una chapuza, porque luego tienes que casarlos bien y tienes que medirlos y tienes que tener una proporción perfecta. Y yo creo que este equipo lo tiene porque tiene futbolísticamente y tácticamente pues mediocentros que ya los habéis comentado 40 veces, ¿no? Que puede jugar casi que cualquiera. Tenemos solidez, tenemos seguridad. Ahora llega un minuto 90 y nadie se mete debajo de la mesa con un crucifijo y una Biblia para rezar. ¿Te pueden hacer gol? Sí, seguro que nos harán algún gol, segurísimo. Pero no tienes esa sensación de agonía, ¿no? Sino que, bueno, es un equipo pues normal de esta categoría, ¿no? Normal dentro de lo anormal, porque no es normal tampoco los números de goles y de puntos que lleva. Pero bueno, hemos encontrado esa normalidad porque llevamos, sobre todo hace 2 temporadas, donde nada era normal, ¿no? Y bueno, pues se celebra eso y dentro de la cautela, pues yo creo que esto apunta a que va a ir bien dentro de que no sabemos dónde va a derivar, ¿eh? No estamos vendiendo burras. En el mes de junio no sé cómo estaremos, pero a día de hoy el equipo transmite pues esa seriedad en lo personal del futbolista y luego en lo grupal con una materia humana de verdad. No quiero comparar, porque está feo comparar, pero hace muchos años y muchas temporadas que no había un vestuario. Siempre se suele decir, pero es que en este caso es la realidad, tan sano, tan saludable y tan cohesionado, que eso no es fácil encontrar. Sí, yo iba por ahí porque realmente me suelo detener mucho en esto porque, bueno, creo que para el receptor, y más cuando, nosotros somos jóvenes, ¿no? Pero sí es verdad que ya sabemos un poco por dónde van las cosas y cuándo se dicen ciertas cosas y cuándo no, ¿no? Y cuándo realmente es algo para salir del paso natural en ciertos casos, ¿no? Porque hay veces en las que tú no te vas a detener a dar explicaciones, sales del paso como puedes y ya está. Esto es AEU de la narrativa. Pero es verdad que yo me he detenido siempre en cómo Rubi, por ejemplo, ¿no? Que al final es el principal portavoz del equipo, sí que se detiene mucho en esto y son señales que yo creo que indican que oye, que esta no es para salir del paso como el año pasado se podía decir, ¿no? Y creo que ya es sabido o es inferido o es... si todo el mundo se puede imaginar que la temporada pasada, bueno, había un vestuario que solamente estaba dividido, ponle el nombre que quieras, ¿no? Y a mí nunca ha escapado, ¿no? De mi interés el hecho de que Rubi se detenga tanto en esto, ¿no? Y sabes que cuando reincides tanto, yo tiendo a pensar que sí que realmente hay una expresión más genuina, ¿no? Y que sí que realmente se nos quiere intentar convencer con razones justificadas, ¿no? De que efectivamente el vestuario sí que ha dado ese cambio. Luego, bueno, al final también son cosas que vas viendo, ¿no? Me parece que esto fue en la emisora oficial, ¿no? Melamé, ¿no? Que hablaba también de esto, que yo creo que no dejó indiferente a nadie, ¿no? Del tema de los egos, ¿no? Es mucho fácil cuando hay egos, ¿no? Cuando no hay egos, perdón, que tengo aquí apuntado. Me parece que estabas tú también justo ahí al lado, se te veía a ti, me parece que respondía a un periodista de Almería, a Paco Burgos Guiguet, diciendo que ahora nos hablamos todo o algo así, que yo creo que joder, que a cualquiera le impresiona este tema. Evidentemente aquí no nos vamos a detener en estas cosas porque tampoco creo que se sepan, ¿no? Qué es lo que se cocía ahí dentro, pero hombre, yo creo que son aseveraciones potentes, ¿no? Y que quizá un poco de desquitarte un poco de lo malo, ¿no? Que se supone que ya
qué ha pasado, ¿no? Al final son afirmaciones que son fuertes, ¿no, Carlos? Sí, sí, y luego además, mira, cuando un equipo de fútbol entra al campo, evidentemente te lleves mejor o te lleves peor, lo que quieres es ganar y te lleves mejor o peor con el compañero, quieres tirar para adelante. Si aquí la unión, la verdadera unión, cuando hablamos de equipo cohesionado, lo que se cocina es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Cuando estamos hablando de que hay futbolistas que en las vacaciones o los días de descanso se están yendo con las familias juntos. Yo recuerdo que en aquellos vestuarios de los Pellerano, de los Esteban, de los Soriano, de los Corona, iban al cine, iban al Foster Hollywood en Roquetas y quedaban muchísimo entre las familias y eso al final ya no es solamente un compañero, sino que, no sé, Leo Batistao comparte un montón con Nelson Monte. Hay como muchas sinergias, ¿no? Dentro de que cada uno es de su padre y de su madre, que cada uno, pues hay gente que tiene hijos, otros que no, pero están haciendo planes, ¿no? Durante la semana y todo eso hace que el día que vayan mal dadas, pues no haya una mala cara, no haya una mala actitud, sino que haya todo lo contrario. Y eso es lo importante. Luego es verdad que si durante el partido pues las cosas van bien y no es un vestuario del todo bueno, pues tampoco se nota, no se evidencia. Pero cuando van mal dadas, sí. Por eso yo creo que este equipo ahora es fácil decir que es un equipo que es una piña y que es el mejor vestuario que yo he conocido. Pero lo que sí que lo vamos a... Ojalá que no lo comprobemos y que vayamos así todo el año. Pero como no va a ser así, porque esto es segunda división, pues cuando llevemos 3 o 4 jornadas sin ganar, pues lo va a comprobar todo el mundo, ¿no? Que el mensaje va a ser el mismo, que no va a haber ningún tipo de problema y que la reacción dentro del campo va a ser positiva, ¿no? Y esto van a ser hechos consumados, esto no es vender ningún tipo de moto, porque se va a producir, porque en 42 jornadas estará ese momento de las 4 o 5 jornadas en las cuales no arranca la moto, parece que se te cala, pero ahí dentro no se va a poner nervioso nadie. Es lo que me transmiten y lo que yo he visto ya no solo ahora en competición. Yo he visto la pretemporada y ahí es donde realmente ves si hay materia o no hay materia. Y voy, no sé, de los jugadores nuevos que han venido, es que desde el primer día se han sentado con otros, les he visto hablar, les he notado como que tienen esos lazos. Y esos lazos luego a la hora de competir no es que se note, es que es la gran diferencia entre los equipos que cumplen objetivos y los que no. Sí, yo dentro de las nuevas llegadas, yo pongo dos cosas en la balanza. Uno, el liderazgo y la veteranía de perfiles como Nelson Monte, como Andrés, como Alex, que evidentemente, además de potenciar al equipo, yo creo que dentro tienen que ser muy, muy importantes. Y después la frescura de gente nueva como Marcos Luna, como Chirino, como Soko, que creo que también ahí pues juega un papel muy importante, ¿no? Sí, y luego los que yo llamo viejóvenes. O sea, estamos hablando de Lopi, estamos hablando de Arnau, estamos hablando de futbolistas que parece que tienen 28, 29 años totalmente. Y que tienen 23, 24, el propio Arribas. Son esos futbolistas, yo creo que a veces se encuentra y otras veces se da. Y esta temporada se ha dado así. Esos perfiles de los que tú me estás hablando, yo, por ejemplo, cuando llegó Alex Muñoz, ya me gustó, digamos, el fichaje en la teoría, cuando había que clicar y había que escribir y picar la noticia en la página web, por lo que había hecho en otras temporadas, por el perfil que venía, era un futbolista muy de segunda división y eso me encantaba que un lateral tuviera esa experiencia y ese pozo, pero es que luego al conocerlo es que dije, ¿dónde has estado todo este tiempo? Es que este tipo de futbolista es el que necesita el equipo. Con Nelson Monte también, a mí me costó mucho convencer a mi núcleo, digamos, de familia y de amigos, ¿no? Porque todo el mundo decía y repetía el cliché, bueno, si este tío no ha jugado ni un solo minuto en aquella temporada del ascenso, ¿qué demonios hace la Almería pagando un traspaso por Nelson Monte? Pero claro, es que las referencias que nos traían de Málaga, que nos llegaban de Málaga, eran espectaculares. Y era un futbolista que no jugó ni un solo minuto por un contexto muy particular. Teníamos a Babic y a Eli, un equipo que estaba más que rodado. Él llegó por las circunstancias de la guerra de Ucrania, porque si no, no lo hubieran liberado, y aportó otra serie de cosas que ya el club vio, ¿no? Y que este año, pues encima, pues mira cómo ha aterrizado, ¿no? El propio Monte. Así que yo creo que hay un perfil de jugadores que, bueno, que casan, que como digo, a veces se buscan y otras veces se encuentran, y en este caso, pues las dos cosas, ¿no? El equipo, yo creo que Rubi tenía muy claro, tenía clarísimo que tenía que rodearse de buenos futbolistas, pero ya se encargaría él y el propio cuerpo técnico en hacer los mejores jugadores, pero sobre todo de buena gente, de buena piña, ¿no? De buenas personas, porque la temporada en segunda división, en primera también, pero en segunda es que desgasta muchísimo, ¿no? Y esa energía, si la tienes a favor, es la que te va a hacer que las rachas se alarguen y las malas rachas sea, pues eso, 1 o 2 semanas, no más. Vamos a leer un poquito el chat, que verá que aquí está la gente también contribuyendo.
De Carlos Frescón, lo de Rafita en el Foster era espectacular, ¿no? Parece que había ahí un convenio con el Foster. La gran diferencia, dice, Jejas son los líderes que había el año pasado versus los que hay ahora. Dice Kerry que Andrés está ejerciendo muy bien de capitán nada más llegar, figura muy importante. Dice Chus, ¿cuánta razón llevas, Carlos? La gente pensaba que este monte era el de antes. Poca gente ve la Hypermotion, yo me trago casi todo. Joder, aquí Chus con el scouting. Sí, bueno, es más, yo al final esto son cosas que bueno, que sí que quedan para la intimidad y no nos enteraremos de nada, pero bueno, no deja de ser un reto para el vestuario. Por ejemplo, lo que pasó con Lopi, ¿no? Que al final no deja de ser un contratiempo, claro que yo creo que la gente no se espera, yo tampoco me voy a esconder, creo que sí que ha habido, bueno, sí que están en el foco muchas veces los capitanes del equipo, porque al final tienen una labor muy circunstancial, que es la de ser capitanes, muy concreta, igual que otras veces sí que ha podido ser un poquito más, bueno, más apagado, un poco más tenue. Oye, yo creo que sí que se vio claramente, ¿no? Todo lo hemos visto en las cámaras, como cuando sucede este acontecimiento, que suponemos que ya tendrá menos importancia en el día a día del equipo. Vimos como jugadores como Fernando, como Robertones, que sí que se involucraron bastante, insisto, ¿no? Creo que al final son figuras, oye, a las que se le han reprobado muchas cosas como capitanes, y yo el primero, no me duele en prenda, pero sí que es cierto que en este caso se ve como claramente son personas muy involucradas, en amainar un poco, en que amaine un poco esto, ¿no? Y en hacerlo un poquito menos, porque sí que fue una cena de gran tensión, ¿no? Y sí, bueno, sin entrar mucho en esto, porque insisto, yo creo que no conocemos nada sobre este tema ni de cómo se ha aplicado este régimen interno, no deja de ser una mini prueba, ¿no? Como puede ser bueno, no quiero tampoco hacer comparaciones muy desafortunadas, ¿no? Pero bueno, como puede ser una derrota en casa o fuera, al final son pequeñas derrotas o cosas con las que hay que lidiar, ¿no? Contratiempo. Te lo compro totalmente. O sea, es decir, esto no deja de ser un examen sorpresa. Y el equipo, un examen sorpresa como esta, que con el equipo ganando, con el equipo en buena racha, con el equipo en ascenso directo, pues que un cambio se presente como en una especie de examen no era esperado, ¿no? Y el equipo lo aprueba con naturalidad, ¿no? No había avisado el profesor, ¿no? Y creo que Rubio estuvo sensacional en la rueda de prensa posterior, es decir, le quitó hierro, o más que no quitarle hierro, le dio la importancia que tenía. Es decir, no se la quitó del todo, pero le dio naturalidad, como diciendo esto, pues lo trataremos de manera interna. Y luego esa imagen que afortunadamente se vio, porque para algo que sirvió la realización televisiva, que a mí del fútbol español me parece muy mejorable, pues mira, pues captaron una imagen que nos sirve también pues para colarnos dentro del vestuario, ¿no? Porque si vemos a Robertone, vemos a Fernando, que no están teniendo un protagonismo muy activo, que son los encargados de sacar el extintor en ese momento y hablar, en fin, a nadie se le fue la cabeza, ¿no? Yo creo que en este caso, pues en el problema es donde todo el mundo se mide. Cuando todo va bien, pues todo son risas, no hay que gestionar nada cuando Lopi se va a la esquina con grada joven o con la afición y hace su ritual. ¿Por qué? Porque todo es alegría. Ahora, aquí sí, yo creo que fue un examen sorpresa que se aprobó y ya está, pues régimen interno, evidentemente un error, y creo que también, ojo, que siempre hablamos del error, pero yo creo que nos medimos más de cómo salimos del error. Yo luego hacía una reflexión un poco más filosófica, ¿no? Sobre lo de Lopi. Le hemos enseñado a todos a Lopi lo que no debería hacer, como si los demás, como si yo mismo, como si vosotros, como si cualquiera, no ponemos a caer de un guindo a tu compañero de trabajo, no colgamos de mala gana cuando tu madre te llama a horas intempestivas o el vecino te ha dicho cualquier cosa y lo criticas. Bueno, si es que Lopi no deja de ser una persona y lo que sucedió pues fue una ida de olla, un cruce de cables, una mala reacción, que él mismo yo creo que se puede medir mejor, no en el error, sino en el cómo ha salido. Y nadie le ha dicho lo que tiene que hacer, ha sido él, que además yo lo conozco personalmente y es un tipo que esa cara y esa sonrisa que tiene, esa entre comillas locura que tiene, pues es una forma de vivir y una forma de vivir también muy interesante. Y él estaba muy arrepentido y ya está. Y a partir de eso seguramente que él va a ser mejor y el vestuario, pues fíjate, de una oportunidad pues ha salido reforzado de manera natural, ¿no? Y esto hay que aprovecharlo también. Y hay que resaltarlo. Y coincido contigo con tu punto de vista, Panta, sí. Sí, es verdad que, bueno, desgraciadamente creo que son episodios que han venido sucediendo, al menos, bueno, imagino que en todos lados se cuestionaban, ¿no? Pero en el Almería, pues bueno, sí que a lo mejor tenemos en mente, ¿no? Recuerdo una escena de Brian Rodríguez en su día, ¿no? A la hora de tirar un penalti, una falta o algo así raro, no recuerdo con quién fue. ¿Tú recuerdas, no? Con Sadik.
Con Sadik, Con eso, Sadik, con con Sadik, Sadik. cierto. El año pasado, si verá Suárez y Lázaro, además, que fue algo sin sentido, porque además se fue prolongando en el partido. Recuerdo contra el Elche, y bueno, y al final también lo que venimos comentando, ¿no? Que creo que está en este tipo de retos, ¿no? Donde se va a ver esa solidez, ¿no? A nivel grupal y a nivel de colectivo. Hablando de, perdona, Aroma, hablando de lo que mencionabas de la realización, un poco yendo por ahí, ¿cómo está el tema del audio de UDA Radio en Movistar? Pues mira, estamos peleando el partido, pero no sabes cuánto. Este año ha habido un cambio de productora en la liga. Siempre lo había hecho MediaPro, ahora empezó una productora que al principio de la temporada, tanto en partidos de primera, ya no lo de segunda, tuvo problemas con el audio, incluso con muchos partidos. Les ha costado un poco poner la maquinaria delante y ahora lo tienen todo perfectamente hecho después de, bueno, que hemos hecho gestiones. No sabéis cuánto nos hemos desgastado con el asunto, porque es verdad que a través de un contacto de la liga la voluntariedad era de querernos meter otra vez en algo que habíamos perdido, que era lo de sincronizar el audio con la televisión. Y al parecer lo tienen técnicamente ya todo perfecto, pero es un tema de que el canal de la Liga Hypermotion habilite un canal más. Hay 3 ahora mismo de audio, nosotros normalmente vamos en el 4, y como hay 3, hasta que no habilitan el cuarto, al parecer en los que tienen Orange sí que tienen 4 o 5 canales, y ahí sí hemos aparecido. Pero creo que para este partido, cruzo dedos, ya en el canal de la Liga Hypermotion ya sí que vamos a poder coordinar, ¿no? Para ver y escuchar el partido de manera coordinada. Pero bueno, pues hemos tenido que hablar con gente de la Liga, con gente de la nueva productora, y ellos nos quieren ayudar, lo están intentando, pero es verdad que todos los partidos nos dicen sí, mañana ya salís, y luego llega, hacemos las pruebas y no terminamos de aparecer. Vamos a ver si lo podemos solucionar de manera inmediata, porque hay mucha gente pues que lo pide, ¿no? Y yo entiendo que es pues una bendición el poder ver el partido de manera coordinada y sincronizada con el audio, ¿no? Y no estar con un adelanto donde mi padre es el primero que me quita, porque si le canto el gol un minuto antes, pues le ha quitado la salsa al fútbol, ¿no? No tiene sentido. Sí, bueno, Aarón y yo, aquí De la todas verdad que formas, por lo la página consumimos web, mucho, Aarón y yo, sí. Dime. sí, por la web está bastante sincronizado Sí. el tema, ¿eh? Sí, pero bastante. Es decir, si no, igual un segundo por delante, un segundo por detrás. Así que en ese Pues sentido eso la no lo gente sabía, no no. lo sabía. Sí, sí. Bueno, Sí, vamos en a ver ese si sentido yo sí. creo que para este partido por fin ya nos habilita el canal de la Liga Hypermotion otro canal de audio, y ya podemos otra vez volver a los orígenes. Sí, la verdad Tiene, que se agradece. tiene su gracia, ¿no? Siempre Aunque yo, Aarón y aunque yo yo creo, siempre... Sí, bueno, sí, perdón. somos los únicos, ¿no? Yo, Te digo que somos los que yo únicos, ¿no? Del grupo. conozca, sí, me decimos, hostia, mira, Carlos, cómo se ha chinado, tío, cómo se le ha ido la lengua, tal. Esto lo comentamos nosotros, cojones. Esto es algo orgánico. Os agradezco un montón los comentarios. Yo, por ejemplo, lo confesaré, yo cuando llego a mi casa y abro la puerta, mi mujer pues me levanta la ceja o menos, porque muchas veces me dice, has estado al límite, te has jugado la tarjeta amarilla, ¿no? Porque es verdad que tratamos un poco, yo siempre he tratado de ser oficial, muy oficial, me encanta ser oficial, pero no quiero ser oficialista, ¿no? Y vosotros que escucháis los partidos, pues bueno, pues de vez en cuando es verdad que esto no es texto que escribes y porras y piensas, sino que lo que te ha salido, pues ahí queda, ¿no? Y bueno, pues tratamos un poco de llevar la pelota casi al límite sin que salga de la banda, que no salga fuera la pelota, pero ir al límite. Y yo muchas veces, mi mujer es la primera que me saca tarjeta amarilla y me dice, uy, y algún ex consejero también del club, que es muy habitual de mis retransmisiones, muchas veces me dices, te la has jugado, Carlos, te la has jugado con aquel comentario. Bueno, a ver, tampoco creo que sea para tanto, hombre. Al final yo sé que... Bueno, afortunadamente a día de hoy no, pero algún capítulo desagradable sí, bueno. uno ha pasado, ¿no? Yo recuerdo que al principio, cuando tampoco estaba esto muy asentado, la primera temporada, tuve un encontronazo bastante grande con Javi Casquero, porque en una tertulia yo tuve una frase bastante desafortunada, de la cual yo me arrepentí y le pedí disculpas, porque dije algo así como que él en Santander se había paseado en el campo, siendo radio oficial, a él le llevó la frase, se quejó a los capitanes, todavía no es que yo ahora sea nadie, ¿no? En su momento tampoco lo era, pero ahora llevo 14 años, hombre, algo representas más, ¿no?, que antes. El caso es que se reunieron los capitanes y bueno, pues la vieron en el bar y estuvieron a punto de sancionarme, ¿no? Por una frase que es verdad que fue demasiado directa, demasiado frontal, y bueno, yo me disculpé con él admitió las disculpas, pero estuvieron a punto de meterme en la nevera cuando esto estaba empezando. O sea que muchas veces es verdad que se pueden decir las cosas,
pero también hay verbos que son más agresivos que otros y bueno, pues algún rifirrafe ha habido en estos 14 años, afortunadamente son pocos, pero bueno, son gajes del oficio. Y cosas de la vida, es que justo estaba comentando hoy el partido. Estaba Casquero como comentarista en el partido del Rayo. Y evidentemente esa frase en concreto, algún día la habrá dicho seguro. Yo a él le guardo rencor, no por su reacción, sino porque él admitió y aceptó mis disculpas. Lo esperé un día después del entrenamiento, hablé con él y aceptó mis disculpas. Y él me explicó que él nunca en su puñetera vida se había pasado en un campo, que si había estado mejor o peor, yo simplemente me disculpé. Y lo que pasa es que esas disculpas no fueron honestas, ¿no? Porque días después creo que envenenó a alguien más del vestuario, como que, bueno, me había disculpado, pero seguía el asunto latente. Después, bueno, en el mercado de invierno acabó saliendo del club. Sí, fíjate, qué cosa. Bueno, Aaron, no sé si iba a comentar algo más. No, yo sobre el tema Twitter, que evidentemente Carlos está de actualidad, me gustó mucho el texto de Pucci, de Puigmal, que no sé, dentro de las narraciones, más o menos has dicho que tienes que tener control, pero cuando tiene un ojito derecho, más o menos se intuye. Y no sé si el ojito derecho de esta temporada tuyo es Arnau. Yo tengo otro, ¿eh? Pues yo tengo debilidad por alguno más, ¿eh? Y no Arnau está dentro de mi top 5 o mi top 3, pero te voy a decir el por qué le tengo un cariño especial a Pucci y a Arnau y que últimamente lo vengo manifestando y además se lo he transmitido a él hace unos días. Yo vi a Arnau llegar y entonces cuando yo veo la evolución tan sobresaliente de Arnau en lo personal y en lo profesional, yo me tengo que quitar el sombrero porque no hay nada más bonito que ver a un futbolista crecer y a un niño que vino como vino. Recuerdo que venía con un coche con un alerón, que venía con acelerones, por así decirlo, que venía como muy jovencito, venía del Manchester United. Era un niño, realmente, o sea, no había nada que imputarle. Pero la evolución que yo le he visto a él en lo personal, la manera en la que te habla, la manera en la que se comporta, la manera en la que también está jugando, es para quitarse el sombrero. Entonces estoy entregado ahora mismo a Arnau porque le estoy viendo como en su cenit. Hace unos días aproveché porque han tenido 3 días de descanso. Y lo normal, un futbolista, es irte con tu pareja, perderte, en fin, desconectar, ¿no? Y máxime si tienes 20 y pocos años. Pero es que el fulano se ha ido con su madre, no sé dónde ha estado, si está por Marruecos. Por Marruecos, sí. Pero le ha pagado le ha pagado, ¿no? Se ha llevado a su familia, a su madre y de su ha hermano. compartido un ratito con su hermano. O sea, me parece que eso ya te dice muchísimo del nivel de madurez en la que está, pues una Puigmal que futurísticamente no voy a descubrirlo yo ahora, lo estamos viendo lo que aporta. Lo importante que es ese tipo de rol en un equipo de fútbol durante 42 jornadas, pero es que personalmente estoy entregado porque le veo hablar, le veo con las entrevistas que hace y entonces lo tengo ahora como muy presente. Es verdad que me gusta mucho Alex Muñoz también, pero Arnau es verdad que ahora últimamente le dedico más tiempo porque es que estoy entregado a su causa, es que estoy enamorado de ese crecimiento personal que está teniendo y que celebro muchísimo porque dice mucho de él y de también su propio entorno. Y que yo también creo, Carlos, que también el hecho de, siendo nosotros de un equipo como el Almería, ¿no? Y al final son, son clubes que al final por su presencia un poco más recatada en lo que es el abanico de equipos principales en España, yo creo que no suele ser habitual el hecho de futbolistas que como Arnau lleven, no me quiero equivocar, no sé si son 5 temporadas ya en el equipo, ¿no? 5. Entonces yo también creo que esto que a todos nos gusta, ¿no? Y creo que hay personas que hablo por Aaron y por mí, ¿no? Que somos muy emocionales en este sentido y creo que nos emociona el hecho de que haya futbolistas que como tú dices, bueno, el grueso de su carrera, ¿no? Su madurez la alcancen en Almería y estén aquí tantos años y desarrollen, ese vínculo. A mí me gusta porque creo que nosotros que sobre todo, sí que somos más jóvenes y creo que aunque hemos crecido con etapas absolutamente brillantes de la Almería, también venimos de algo que hay que echar la vista muy atrás, ¿no? Pero venimos de cosas muy
muy turbias, ¿no? Y donde creo que siempre hemos estado y siempre muy huérfanos de figuras a las que venerar, ¿no? Anteriormente, ¿no? Insisto, ya me remonto a tiempos de, bueno, de Emery y demás. Quizá no estaba tampoco el concepto de ídolo, ¿no? De referente tan sensibilizado como ahora con redes sociales, creo que me entendéis, pero sí que es cierto que nuestra madurez, ¿no? Yo tengo 24 años, nuestra madurez sí que yo creo que la hemos alcanzado con etapas, bueno, muy oscuras de la Almería y donde no había jugadores, insisto, a los que venerar, más allá de una pajilla tonta, perdonad la expresión, o de algo muy circunstancial, ¿no? Y me gusta, ¿no? Ver futbolistas pues como Arnau en este sentido que oye, pues con más o menos éxito, que en este caso creo que se está demostrando que con éxito, pues ya ha sentado esa trayectoria y no, a mí me gusta como me va a gustar Fernando, como jugadores que empiezan su carrera aquí. No sé si me he explicado correctamente. Sí, y luego, mira, el concepto de la Almería seguramente preguntamos de tabernas para arriba en otros sitios y a lo mejor pueden tener una idea y un cliché es un equipo que como tiene tantos fichajes y tantas ventas como que cambia demasiado. ¿Cuántas veces hemos visto? Cada 15 días se entrega una camiseta de 100 partidos a algún jugador. Estamos hablando de futuristas, pero muchos, ¿eh? Este año fíjate que hemos hecho 9, 10 fichajes, pero casi todos los demás llevan ya de 4, 5 o 6 temporadas para adelante. Y eso antes tampoco era tan habitual. Que la Almería es verdad que mueve mucho el mercado, pero todos los futbolistas, que esto también a lo mejor tiene su incidencia luego en la clasificación, son ya jugadores muy asentados en la ciudad, muy asentados en el club. El propio Rubi. Estamos hablando de que Rubi se ha convertido de que ya es el entrenador que más partidos ha dirigido a la Unión Deportiva Almería. Bueno, pues como Rubi hay un montón de futuristas, salvo los que han llegado este año, los demás siempre llevan, no sé, 3, 4, 5 temporadas en adelante y eso no es tan habitual en el resto de clubes, ¿eh? Estaba justo mirando ahora el dato de los 100 partidos, son 6 con más de 100 partidos en el club, que son Lucas, Fernando, Chumi, Puigmal, Centello, Batistao, y es que arriba está ya a punto. Le quedan 6 partidos para cumplir esos 100. Es decir, que es cierto eso, Chumi, ¿no? Eso que ha apuntado ¿Lo has Carlos. mencionado? Sí, Chumi sí. Ah, vale, perdón. Chumi tiene 131. Sí. Y los que van a cumplir son arriba y Lopi. Sí. Los que están ahí por detrás. Sí, al final yo creo que también, bueno, sin entrar tampoco en comparaciones, sí creo que el caso de Arnau es especialmente emocionante, un poco también por lo que comentaba Carlos, porque creo que de verdad esta temporada está siendo su cenit futbolístico, se está viendo cómo realmente está llegando a ese, bueno, pico hasta ahora, ¿no? Igual dentro de 2 temporadas podemos decir que su pico está en esa temporada, ¿no? Pero me parece, bueno, una historia que es bastante, a nivel de superación, es emocionante. Yo tenía otro nombre, que era al hilo de lo que decía Aaron del ojito derecho, Baba, ¿no? Yo creo que también tiene algo con Baba, Carlos, sí que alguna vez creo que, bueno, nunca lo ha escondido, pero yo también una historia que contar, ¿no? El bueno de Idrisu. Sí. Ni bien ni mal, espectacular. Exacto. Bueno, es que es un muchacho que yo recuerdo una de las entrevistas cuando Idrisu era totalmente desconocido. Y mira, vamos a hilar. Idrisu Baba y Arnau Puigmal. Arnau, yo siempre digo que no lo sabe, pero es un futbolista que recuperó al propio Baba. No sabéis lo cachondo que es Arnau, lo importante que es esa figura dentro del vestuario, lo amargado que tiene, entre comillas, al propio Baba. Y bueno, es verdad que a mí yo recuerdo en una entrevista que se me echó a llorar, ¿no? Cuando hablaba de la ansiedad, cuando hablaba de que no salía de casa, me di cuenta de que tenía delante a un tipo que además era ya conocido, que venía ya de una trayectoria importante y que lo vi absolutamente hundido por la situación, ¿no? Y es verdad que es un tipo muy tímido, pero que cuando hablas con él no tiene nada de timidez, es bastante inteligente, es muy inteligente y luego a mí, pues estos futbolistas con los ojos así de abiertos me ganan, ¿no? Porque si tienes los ojos abiertos es porque cultivas otras cosas, ¿no? Y a mí Idrisu Baba pues sí es un futbolista que creo que se hizo justicia porque parecía que iba a pasar por aquí sin pena ni gloria y una vez que se asentó, pues yo creo que celebramos todos esa versión tan brava, ¿no? Que yo creo que como el primer partido después de la lesión, el que jugó aquí después de 7 o 8 meses, hace un mes y poco, y que fue un partido en el que parecía que había jugado 3 partidos seguidos en lugar de estar 7 meses sin entrenar, pues yo creo que es una historia fantástica, ¿no? También con Idrisu Baba, cada vez que le veo, pues me rindo, ¿no? Pero es verdad que sí, es uno de mis ojitos derechos también, Idrisu Baba, por eso lo de ni bien ni mal espectacular, porque me parece que es un tipo, pues eso, maravilloso y que merece mucho la pena conocer. Hablas con otros jugadores que lo han tenido en otros vestuarios
y es que tienen siempre palabras de que Idrisu pues, es un trozo de pan y un tipo que siempre quieres tener en el campo, porque es de esos que te convierten en mejor porque te liberan, te descargan de un montón de obligaciones. El técnico te dice que tienes que hacer muchas cosas en ataque, pero muchas otras en defensa, y ahí aparece siempre Baba y dice, no te preocupes, tú dedícate a lo otro, que yo ya estoy aquí para barrer los balones que hagan falta. Yo quería preguntarle a Carlos, porque justo cuando has dicho otros futbolistas que han coincidido con Baba, me he acordado de Salva Sevilla, que coincidió con él en el Mallorca. Es una figura que yo creo que no estamos destacando ni se están abriendo grandes titulares con él, pero no sé qué papel está teniendo dentro también del vestuario, porque imagino que en su función de team manager sería importante, ¿no? Para unir puentes. Sí, mira, Salva, yo no lo conocía más que en las narraciones que había hecho de sus partidos, siempre le decíamos Jules Formé, porque esas canas que lleva desde hace 15 años en cada partido aparecía, y es verdad que su llegada al club estuvo muy mediatizada por aquello de lo del Betis, Sí. y bueno, es verdad que levantó esa polvareda que afortunadamente creo, y con Atino, en un proceso natural ha ido esa neblina bajando, ¿no? Y yo lo único que puedo hablar de Salva es que en 14 años que llevo en el club, ver a un tipo tan prudente desde el minuto 1 ha asumido un rol que no solo hace de puente con el jugador, sino que espera fuera del vestuario. Parece que no está porque no hace ruido, pero siempre aparece cuando es necesario. Vive el día a día de cada historia de cada jugador, está al servicio del técnico y está haciendo un trabajo de verdad impagable, que es verdad que siempre arrastrará aquello de ese partido famoso contra el Betis, del cual yo he hablado de manera natural con él y me comprometí a contarlo cuando pasara un poco el tiempo, cuando se nos pasara un poco a todos ese calentón de su llegada, de ese cabreo que podía tener la afición con aquel capítulo y la manera en la que lo contara él, pues yo creo que se va a ganar a todo el mundo, ¿no? Porque cuando él te cuenta en primera persona que nada que ver con lo que pareció ser, a veces pasa en la vida, que todo apunta a que es una cosa y luego resulta que es la contraria. A mí, desde luego, me la contó en primera persona, me contó detalles como que había ido al Juan Rojas con camiseta de la Almería en otras etapas, que su padre era de la Almería, que para nada, ni en el Almería, ni en el Betis, ni en el Salamanca, ni en otros equipos, jamás ha tenido un gesto, digamos, feo en cuanto a la afición. Y yo, a mí, desde luego, creo que con Idrisu Baba, por ejemplo, él ya no es que coincidiera, es que eran la pareja del Mallorca de centrocampo, era de ellos dos. O sea, eran los titulares, se ayudaban mutuamente. Salva habla maravillas de Baba y cuando Baba le preguntas por Salva, y esta pretemporada le hice una entrevista al propio Baba, sonríe porque fue un futbolista para él muy importante y que ahora yo creo que tiene un nexo muy importante esa figura de Salva con el resto de jugadores. Yo creo que, de verdad lo digo, y esto seguramente sea un comentario muy impopular, yo creo que el trabajo y los hechos tiene que pesar más en una balanza que las leyendas urbanas o lo que pudiera suceder hace un montón de años, porque de verdad que cuando tienes a un tío que lo único que hace es tirar y empujar y sumar, pues al final te tienes que rendir a eso, ¿no? Y lo demás, pues bueno, pues son cosas del pasado, son incluso leyendas urbanas que a lo mejor, no digo que no sean ciertas, pero son muy matizables y cuando hablas con él, pues te las desmonta en 2 segundos. Ahora mismo, perdón. No, eso, al final también tiene un pasado como juego del poli y bueno, entiendo que también pues, pueden borronar un poco El de Berja también. el de Berja, como yo, estamos ya señalados, estamos ya completamente escarneados por la opinión pública. Pero sí, bueno, al final entiendo que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Yo es algo que siempre he querido acuñar, sobre todo cuando hablamos de... Bueno, yo cuando el equipo sí que... Tú comentaste también antes, ¿no? Que había 2 partidos, ¿no? Contra Valladolid y Racing, ¿no? Que sí que... Bueno, yo lo sentía así, ¿no? Te imagino que más todavía, Carlos, que por tu altavoz, ¿no? Pero yo sí que quería decir, joder, es que de verdad creo que el equipo tiene miembros y el equipo está funcionando, pero claro, incluso a mí, que soy un don nadie, me da como apuro porque es como, se van a pensar que le estoy dando la burra cuando hemos perdido, nos han metido además, creo que el cómputo fueron 6 goles en total. ¿Cómo vengo yo a decir, con qué cara vengo yo a decir que está todo bien? Evidentemente no, pero sí que lo pensaba y esto pues bueno, sí que es verdad que yendo un poco del tema, sí que haya acuñado un poco lo del movimiento se demuestra andando, así que es verdad que por ahora
Lo de Salva sí que es un trabajo más invisible. También se puede entender el escepticismo de la gente que no conoce esas vicisitudes, ¿no? Y está claro que, bueno, pues todos tenemos un pasado y es verdad que, bueno, a veces puede jugar en tu contra. Esperemos en cualquier caso que, bueno, que también es cierto que tiene un historial de ascenso importante, al menos en el fútbol español y bueno, pues aunque sea creo que pueda volver a aplicarlo, ¿no? Aplicar la fórmula en este Sí, caso. porque mira, Sí. la figura de Salva, más allá de lo que pueda aportar logísticamente, ¿no? En el día a día, en esos puentes, yo, por ejemplo, hace muchos años que fue una imagen que fue apagándose. Normalmente, en el fútbol de antes, siempre que acababa un partido de fútbol se hablaba siempre de fútbol. Había muchos jugadores que entre ellos hablaban de fútbol, de lo que había ocurrido en el juego. De un tiempo a esta parte, no en el Almería. En el fútbol moderno, cuando acaba el partido, pues todo el mundo se dedica a ver Instagram, a ver TikTok. Los propios futbolistas, hablo generalizadamente, con sus excepciones que seguramente habrá, pero no hay muchos futbolistas, digamos, que repasen el partido futbolísticamente hablando. Yo recuerdo, por ejemplo, que una de las imágenes que más me llamaba la atención de Morlanes, cuando era futbolista de la Almería, es que cuando acababa el partido en el aeropuerto todavía estaba el tío de brasas, hablando con 3 o 4 de acciones puntuales, de lo que había sucedido en el juego, de lo que es el propio fútbol. El propio fútbol no solo es el partido de fútbol, pero es verdad que hay muchos futbolistas que no les gusta el fútbol, aunque esto sea muy fuerte y muy contradictorio, pero es así, les gusta ser futbolistas, les gusta el propio partido de fútbol, pero luego ya hasta ahí, ¿no? Ya mañana entrenaremos y ya el míster nos dirá cosas del partido, pero ahora voy a otras cosas. Y la figura de Salva, hablas con él, los jugadores hablan con él, y claro, él hasta hace 2 días ha sido profesional y ha sido de los que ha vivido el fútbol y es una enciclopedia andante y sabe cuáles son las circunstancias y los momentos del juego. Entonces sabe muy bien, cuando habla con un jugador, sabe muy bien qué decirle, ¿no? Y qué transmitirle. Y son cosas que no es lo mismo que te la diga pues alguien que no ha empatado con nadie, a que te lo diga un tipo como Salva Sevilla, que tiene una trayectoria pues dilatadísima y muy contrastada en el fútbol en general. Y por tanto, el futbolista te escucha, ¿no? Y todos esos consejos, todas esas conversaciones, todo ese trabajo, como tú dices, sordo, pues que está ahí en la sombra, pues poco a poco va calando, ¿no? Y va sumando, aparte de, bueno, pues el día a día y todas sus historias y obligaciones personales y profesionales que tiene con respecto a ese cargo de team manager. Sí, sí. Bueno, al final, volviendo al tema futbolístico, porque yo creo que también sí que es verdad que creo que estamos ya también tan saturados, ¿no? En nuestros directos, en el día a día de fútbol, que sí que ya nos detenemos en cosas que de verdad creo que al final que puedan aportar un valor diferente, ¿no? Pero te quiero preguntar algo un poco más concreto. Que bueno, entre todos estos cambios, ¿no?, que ha experimentado en esta temporada respecto a la temporada pasada, sobre todo, sin entrar en comparar ni nada, pero bueno, sí que es verdad que el cambio es latente. Que a un futbolista, Carlos, con el que tú realmente tengas como esa debilidad futbolística, ¿no? En el sentido de que ya sea porque te guste mucho cómo hace X o Cabriola o lo que sea, o porque consideres que ha venido a efectuar un cambio estructural, ¿no? No tienes que dejarte a nadie fuera tampoco, pero yo creo que también has demostrado que Alex Muñoz también es uno de tus ojitos derechos. Ya pasamos un poco al plano más futbolístico. Jugadores que han venido. Yo es verdad que el otro día lo definía Paco Gregorio como un lateral a la vieja usanza y yo no lo habría definido mejor. Yo llevo semanas aquí diciendo que sabe latín, porque es lo que me sale decir con Alex Muñoz, que sabe latín. Pero bueno, al final jugadores como Jodic, ¿no?, que sí que también han venido pisando fuerte, o futbolistas como en Barba, que oye, yo no me duele en prenda tampoco en decir que no tenía ninguna clase de esperanza ni de fe, y oye, me está cayendo la boca, no solo con números, que también, sino con compromiso. No sé si realmente tú te quedarías con alguien, sin ánimo de hacer de menos al resto, evidentemente, que de verdad consideres que está siendo estructural, ¿no? Y que de verdad esté suponiendo una parte completamente diferencial en todo lo que se refiere al colectivo. Mira, yo hay 2 nombres que creo que es lo que nos ha cambiado a todos la idea de esta Unión Deportiva de Almería, y que creo que además lo necesitaba la Almería. O sea, ese torniquete del que hablábamos de las heridas del pasado, solamente podían venir con 2 centrales tan feos como son Monte y Bonini. Son 2 centrales cuyo primer objetivo es defender, la segunda obligación es equilibrar, es darle orden al equipo, ordenar, y luego la tercera, formar parte de la creación del juego. Yo el otro día frente al Eibar
ya no solo es el centrocampista, el pivote, el obligado a bajar a recibir, el Sergio Rivas de turno, el que tiene que coger con la pelota y hacer de eslabón de la cadena y empezar a abrir juego y a repartir cartas, sino que muchas veces los balones pasan por ellos, por Bonini, que hace desplazamientos de 30-40 metros espectaculares, el propio Monte en la circulación, y son dos centrales que son muy válidos en la creación del juego, pero que nos da sensación de seguridad. Nosotros estábamos obsesionados con que siempre nos acababan robando en casa, siempre. ¿Cuántos goles no nos han hecho en 2 años en el área pequeña? Una barbaridad. Y yo siempre he dicho, y lo he mantenido, ¿no? La caja y el área tiene que ser tu zona en la que no puede entrar nadie, en la que te pueden hacer un gol de algún error puntual, pero no puede ser un equipo fácil. Y estos dos centrales, Federico Bonini y Monte, nos han aportado algo que necesitamos como anillo al dedo. Y por tanto, yo a ellos les doy un grado de importancia mayúscula en lo que ha cambiado el Almería en cuanto a seguridad. Porque si no te sientes seguro, pues no hablas en público. Si no te sientes seguro, no sales a la calle y no hablas con uno o con otra porque no te sientes seguro. Estos dos futbolistas en particular nos han dado mucha seguridad. Y a partir de ahí, pues viene la jerarquía no ha venido nuevo, pero este año estamos hablando de un nuevo Sergio Arribas. Sergio Arribas ya no es ese futbolista castigado en banda que en el minuto 55-60 lo cambiaban. Ahora es ese futbolista que dura 90 minutos, que juega muchas veces el partido completo y que es el futbolista que acaba jugadas y que las inicia, ¿no? Ese futbolista me parece capital. Luego has comentado a Alex Muñoz. A mí lo que me gusta de Alex Muñoz es a la altura a la que va siempre el lateral. Es un lateral que va arriba, que encima de línea de divisoria en adelante, y que eso ya hace que normalmente los equipos te suelen hacer daño por fuera, por las bandas. El año pasado, ¿cuántos goles también nos venían de centros laterales? Bueno, pues la mejor manera de defenderte es que tu lateral o tus laterales obliguen a que sus laterales y sus extremos estén en su propio campo. Estás empujando al equipo, a tu rival, hacia detrás. Y no hay manera mejor que defenderte que cuando la pelota está lejos de esas zonas en las que te pueden hacer daño, ¿no? Entonces, por eso a mí, Alex Muñoz, pues me ha gustado mucho esa altura desde pretemporada que le veía, que era un central, o sea, un lateral de los que está encimando, de los que no recula, y los centrales, como te decía, de los que tocan, de los que la jugada empieza mucho antes de cuando llega ahí la pelota, ¿no? Y a mí eso me parece que es importante, ¿no? La propia defensa. Pero luego, bueno, pues tú ya lo has comentado, en Barba, Arribas, bueno, son futbolistas que están teniendo esa importancia en el juego, en la creación y la destrucción. Luego hay muchos más, porque afortunadamente esto no es Luis Suárez y 10 más. Esta es la gran fortaleza que tiene la Almería, que no depende del estado excepcional de un futbolista o de dos, que cuando no aparece uno, pues aparece otro, y cuando no, pues aparecen los cuatro, y eso está haciendo que la Almería tenga ese famoso equilibrio. No sabemos si es mejor equipo o peor que la temporada pasada, pero sí es mejor plantilla porque hay más recursos, y luego hablábamos antes también de los Guedes y de los Stefan Jodic, por ejemplo, ¿no? Que son futbolistas pues que Guedes se ha ido curtiendo, se ha ido haciendo, y que es que yo creo que no hay en la plantilla dos jugadores como Guedes y Jodic que sean tan plásticos de ver, tan bonitos de presenciar, qué manera de conducir, qué manera de... tienen una planta espectacular, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que entre todos van haciendo que ese equipo tire para adelante. Pero bueno, si me quedo con dos nombres propios, para mí son los centrales, que son donde ahí nosotros estamos teniendo seguridad máxima, como son Federico Bonini y Nelson Monte, ¿no? Que nos da esa jerarquía que la Almería necesitaba como el comer. Cuesta recordar realmente cuando la última vez que la Almería salía a los partidos, porque esto yo creo que es evidente para todo el mundo, que salía a medir fuerzas con su rival, ¿no? Y siempre todos sabemos que ha tenido esa preponderancia ofensiva, pero estamos viendo como, bueno, me sale el partido de Leibar, ¿no? Te pones 3-0 y oye, venga, tú contra mí y a ver lo que pasa, ¿no? Lo normal el año pasado era que cuando tú querías medir fuerza, por la razón que fuera, salías perdiendo. Esto ya no es cosa del año pasado, pero incluso diferentes años atrás, ¿no? Y ahora la sensación es que, oye, medimos fuerza y a ver que la tiene más grande. Coño, en Riazor, por ejemplo, que era, eso sí que era ir al dentista, y fue así, fue intentar mitigar la arrancada de Jeremai, fue intentar mitigar los pases en profundidad de Mario Soriano, etcétera. Y oye, y salimos vivos, ¿no? Se puede decir, y esto creo que al final está propiciado por lo que comenta. Ahora no sé si tiene algo más en la recámara, que sé que nos tenemos que ir porque Aarón está ocupado ahora, tiene currillo. Lo acabo de hacer. Vale, ya está. Lo acabo de hacer. Listo. Lo terminado ya. Sí, de todos modos ya estamos Tiene que meter el Betis. En la recta final, sí. Tiene que meter el Betis en el papel. No, pero justo, como ha salido ya el nombre, y yo siempre tengo el ojo puesto en el centro del campo de la Almería. Ha comentado antes Carlos el nombre de Morlanes, fan de Morlanes y Samuel en el centro del campo.
Y ahora, evidentemente, el nombre de esta última semana o de este primer tercio del curso, el de Sodic, porque es un futbolista que no sé yo cómo evaluarlo bien todavía, porque vino como un 5 en pretemporada, actúa de central, bueno, se ha despendolado y juega prácticamente de box to box, que yo ya no sé si está mejor más cerca del área contraria que de la propia. No sé, aparte de hablar del futbolista, si recuerda alguna progresión de este estilo, ¿no? Porque el otro día yo mencionaba el caso de Thomas. Thomas, que fue un futbolista que al principio motor diésel le costaba, y acabó la temporada, lo dijimos el otro día, contra el Valencia, marcando el gol de falta y bueno, y echamos el equipo a la espalda. No sé si recuerda algún caso así en el Almería de decir, ¡buah! Una evolución espectacular en toda una temporada. No, tan rápida, desde luego, no, porque yo, Stefan Jovic, hablabas de Riazor antes, Panta. En Riazor es que no sé si era el minuto 4 o minuto 5. La primera pelota que cogió le encimaron dos y es que hizo un cambio con el cuerpo, hizo un cambio de orientación a otro costado que te quedas diciendo esto no es lo normal. O sea, tan rápida, una evolución de un jugador tan desconocido y seguramente sin tantas expectativas o sin ninguna expectativa, ¿no? Porque parecía que pudiera llegar para, no sabemos muy bien cómo tú dices, ¿no? Si era un central, si incluso iba a ser para el filial, si iba a ser un 6, si iba a ser un 8 y el muchacho, pues la primera actuación que tuvo, pues fue diciendo aquí estoy yo, ¿no? Pero una evolución tan rápida y tan precoz no la recuerdo yo, porque es un futbolista que es verdad que no venía dominando el idioma, que venía sin experiencia en España, que siempre es una categoría y en segunda división muy difícil de curtirte, pero es verdad, ¿no? Thomas Partey, sí, estabas hablando de esa evolución, coincido con ese análisis que has hecho, Aarón, pero no recuerdo yo ese futbolista que te sorprendiera tan rápidamente, ¿no? Porque el propio Guedes, por ejemplo, que está a la altura también, ¿no? Ha tenido como un tiempo de cocción mayor, ¿no? Es verdad que cuando la temporada pasada le llegó la oportunidad se lesionó en Málaga, tuvo la mala pata de no coger esos minutos, pero lo de Stefan Jovic, bueno, lo has dicho perfectamente, Aarón, se ha despendolado. O sea, es un futbolista que ya solo le falta pues llegar en la frontal y hacer un Lopi, ¿no? Lleva 2 goles Lopi, que parecía que en temporadas anteriores a Lopi le costaba lo que era finalizar bien. Pues ya a Jovic lo que le falta, el otro día se vino un poco arriba, que lanzó una, creo que a la rotonda del McDonald's, que dijimos, hombre, se ha venido muy arriba, ¿no? Un disparo que desde lejos, pero bueno, oye, vamos a ver, ¿no? Si coge finalización, que tampoco es su misión, porque él tiene que fijar, brillar y dar esplendor, que él para finalizar ya tienes ahí a 5 o 6 futbolistas que van sobrados en eso. Yo creo que también hay un caso, me parece que también es diferente por ligeros matices, pero a mí el de Samu Costa me parece que también muy paralelo en ese sentido. Sí, también. Es verdad que creo que... Sí, dime, Carlos. ¿Sabes lo que hizo Samu Costa con 17 años cuando llegó allí en Marbella a la pretemporada? Uh-huh. Ya sabéis que los futbolistas tienen un ritual, o sea, rituales de que se presentan o de que tienen que cantar una canción, ¿no? Estas cosas que... Sí. Bueno, pues el fulano Samu Costa se presentó ahí con 17 años, sin saber nadie quién era Samu Costa, se levantó, se puso en una silla y dijo, soy Samu Costa y quiero ser el mejor centrocampista del mundo. Eso fue Samu Costa, nada más llegar, y dijimos... Sí. Tranquilo, ¿no? Piano. Y hombre, yo no digo que sea el mejor centrocampista del mundo, pero la evolución ha sido de un gran centrocampista, de un jugador capacitado para jugar en el equipo grandísimo, ¿no? Pues ahí también veo esa evolución también, ¿no? En Samu Costa también, que cuando vino era 17 años, ¿eh? Sí. Que es uno o dos menos que los de Stefan Jovic. Sí, yo es verdad que sí que creo que Jovic, lo que tú decías, ¿no? Evolución rápida, sí que creo que desde el primer partido también estará supeditado a otros factores, ¿no? Como, bueno, acaba de llegar, pretemporada, ¿no? Que yo creo que es feo para todos, para el jugador y para nosotros, pero yo sí que creo que cada partido es mejor futbolista. En el caso de Samu, la pequeña diferencia que yo establezco es que el primer partido, su debut, que de hecho esta gente, y señaló a Aarón y toda esta gente se rió mucho de mí porque yo me descargué ese partido contra el Badajoz, si no estoy equivocado, no me quiero equivocar, que fue el partido, creo que debutó contra el Badajoz, y a mí me dejó
picueto, o sea, absolutamente, y me descargué ese partido, saqué todos los recortes y dije, mira aquí porque hay futbolistas, ¿no? No que no vengo ya a decir que lo descubrí yo, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que me dejó loco y fue su debut con esa edad que tú comentas y sí que creo que se mantuvo, ¿no? Un poco ahí en ese nivel, incluso fue creciendo naturalmente, porque al final la edad es lo que tiene, pero bueno, yo sí que estaba también muy acertado lo de, el otro día lo hablamos en directo, lo de Thomas, ¿no? Por cómo al final creo que empieza como con una encorsetado, ¿no? Un poco una posición muy concreta al centro del campo y al final la acaba abarcando todo, ¿no? Pisando área incluso. Pero bueno, también en cuanto a fulgurante, ¿no? Creo que sí que también está por ahí Samu Costa. Sí, bueno, está bien que podamos hablar de este tipo de comparaciones. Está por el chat LG Almería, conocido, conocido tuitero, pero sobre todo conocido por ese encuentro en el Cultural con Carlos Felipe. Fue maravilloso, ¿eh? Lo he visto en las últimas 2 semanas, me lo he cruzado corriendo, yo corriendo y él andando, ¿eh? Sí, en el paseo marítimo. no ibas al revés. Y nos paramos a saludamos, o sea, es decir, que, en fin, y que lo que el Cultural unió, lo recuerdo con mucho cariño, ese momento que además tú estabas cercano y que, mira, yo creo que fue una manera de afrontar cosas fantástica por su parte y que creo que, oye, ese buen rollo que se ha instalado, pues bueno, merece la pena, ¿no? De cosas que en las redes sociales muchas veces se presta a otras cosas, pues aquí también hay una historia detrás bonita, ¿no? O sea que le mando recuerdos a Gonzalo, a LG Almería. Estaba ahí en el Cultural, Carlos? Te mola el rollito indie, ¿eh? Bueno, sí, estuvimos... somos ya habituales del Cultural, sí, la verdad es que es un festival chulo y bueno, pues tampoco hay grandísimos eventos aquí en Almería, desgraciadamente, y para alguno que hay, pues hay que aprovechar. ¿A quién fuiste a ver? Ese día lo pasamos bien. Bueno, cuando tienes el Cultural, como que es un cartel en el que tampoco vas a ver a nadie específico porque siempre alguien te puede sorprender, ¿no? En este caso, Aarón, fue en la actuación previa con LG Almería, fue... En la previa de Niña Polaca, creo. De Niña Polaca. ¿De Niña Polaca? Sí, Niña Polaca fue. Creo que fue el concierto de antes de Niña Polaca. Creo que sí. Puede ser, no recuerdo. Pero bueno, que siempre se gusta, ¿no? El tipo de eventos, además, que ya te digo, que como no hay mucho, pues oye, te tienes que hacer cualquier otro plan. Me puse mi camisa fea de festivalero y allá fuimos. Sí, es verdad que... Ha hecho Gonzalo Viva Suecia, pero creo que antes de Viva Suecia la Niña Polaca. Sí, pero yo creo que por eso estaba yo un poco con lo de Viva Suecia, pero puede ser. Vamos a fiarnos de LG Almería, que todavía no había ido mucho a la barra. No, es ahora no. Sí, es verdad que... Bueno, es verdad que, oye, bueno, ya traspasándolo esto de un plano más cultural, es verdad que Almería, oye, yo, de verdad que ahora de los eventos no iba allí, ¿no? Pero sí es verdad que, aunque sea esto de oferta de sala, ¿no? Que también creo que no se puede desdeñar, está todo muy bien el festival y demás, sí que creo que está ahí teniendo un crecimiento de que no es nada desdeñable, ¿eh? Así que sí que también está bien, yo siempre, bueno, Aaron también lo sabe, ¿no? Siempre que podemos vamos a una salita a vivir un poco también, a vivirlo por dentro, todo lo que luego acaba siendo festivales, ¿no? La postre. Pero sí, estamos bien, estamos en la misma sintonía. Bueno, Carlos, vamos a terminar ya aquí. Te voy a hacer la última pregunta porque es con la que hemos, bueno, titulado este directo y creo que es una buena forma de concluir. Que sé que te podría enrollar muchísimo y si quieres hacerlo, hazlo porque creo que al final es muy genérica en la fecha que estamos, pero ¿cuál es el techo de este Almería, no? Porque creo que hay aquí un factor que subyace, que es el hecho de que el Almería lleva, si no estoy equivocado, 23 goles repartidos entre posiciones que no son el delantero centro, ¿no? Que esto es algo que está en boca de todos, que ahora no preocupa porque parece que no es un problema desarrollado, pero oye, ahí evidentemente subyace una cuestión que permite elevar mucho el techo, ¿no? Y esto merece también atención, ¿no, Carlos? Sí, mira, yo me gustaría desmarcarme un poco de dónde está el techo. A mí me gustaría, yo sé que es un poco utópico, ¿no? Pero que más que nos preocupemos del techo, nos centremos, digamos, en el camino hacia el techo. Vaticinar dónde está el techo es complicado, porque la temporada pasada, después del inicio que tuvimos, si hubiéramos vaticinado playoff y casi ascender,
hubiese sido una osadía y, sin embargo, se produjo. Si con los 14 partidos sin perder nos hubieran preguntado cuál era el techo, hubiéramos dicho, pues no contemplamos nada que no sea un ascenso directo y luego fue playoff. Es difícil vaticinar en el fútbol y menos en segunda división. Lo que sí sabemos es que a día de hoy tenemos a un técnico que sabe de qué va esto, a una plantilla súper equilibrada, a un montón de argumentos que no solo son 11 buenos futbolistas, sino que son un montón de buenos cambios, que son contextos distintos donde la Almería ha rendido, llámese Riazor, llámese en León o ojalá y que el próximo domingo en Ceuta, y que a día de hoy esto nos sacia. Con esto es suficiente. Si el Almería ha mostrado este nivel, y ya hablamos de la jornada número 13, la próxima, pues bueno, este es el nivel que debemos de exigirle y debemos de mantener, porque es un nivel que ya has demostrado que tengas, pero luego durante el viaje van a aparecer un montón de inconvenientes, van a venir lesiones, van a venir sanciones, en fin, es difícil saber todos los inconvenientes, los obstáculos que se van a producir, que van a ser muchos. Lo que pasa es que es verdad que lo que estamos viendo es que nos fiamos de cómo se van a gestionar todos esos obstáculos. El factor suerte está ahí y ese nunca puedes saber si va a estar de tu lado o no. Yo creo que esta Unión Deportiva de Almería, también teniendo en cuenta cómo está la categoría, si veis la clasificación entre los 8 primeros, hay muy poca cascarilla. Son equipos también sólidos, con aficiones y masas sociales importantes. Bueno, yo creo que es pronto todavía para que sepamos cuál es el techo. Quizás si esta pregunta sale en enero o febrero, con un mercado de invierno ya hecho, sabiendo cuántos puntos ya tienes, sabemos cuáles van a ser tus rivales, a lo mejor te puedes acercar mucho al techo. Pero yo, desde luego, más que centrarme en el techo, me gustaría acabar con valorando los pilares, que están bien puestos, que tiene sentido, que es una plantilla con coherencia, que se ha diseñado con sentido común y que, bueno, pues a día de hoy, al menos hasta el día de hoy, ha dado rendimiento. Así que, ¿por qué no tiene esto que prolongarse en el tiempo? Lo normal es que sí. Lo que pasa es que en esta categoría y en este deporte, lo lógico no es lo normal. Si esto habláramos de baloncesto, de tenis, yo siempre lo digo, el número 1 nunca pierde con el número 350, nunca, jamás. En el fútbol sí. El 350 le gana al primero. Entonces, bueno, pues ahora mismo todo tiene buena pinta, pero vamos a seguir esperando a ver realmente jornada 24, 25, una vez que haya pasado la primera vuelta, dónde estamos, cómo estamos y a lo mejor ya podremos olfatear que sí puede ser nuestro año, pero yo creo que de momento es pronto. Sí, sin duda es pronto, es más, yo creo que, insisto, ya... a lo mejor no llevamos tantos tiros hechos, ¿no? Pero sí que ya somos conscientes de lo largo que es esto y bueno, al final... Es verdad que mucha gente nos dice, ¿no? Que bueno, que al final es triunfalismo y demás. No creo que seamos tampoco especialmente sospechosos de eso, pero bueno, bueno, también es ahora mismo evaluar cómo es la cosa actualmente, ¿no? Que sí que invita al optimismo, pero como tú dices, creo que preferible es centrarse o en elevar el suelo, por decirlo de algún modo, o en detenerse en esos pilares que por lo pronto, manteniéndolo un poco en la superficie, sí que creo que parecen estar un poco por encima de la temporada pasada en cuanto a preceptos un poco más, bueno, que trascienden lo futbolístico, ¿no? Vale, y no quiero dejar pasar lo de cascarilla, porque veo que la gente usa mucho lo de cascarón de huevo, huevo pocho, y estoy radicalmente en contra. Aarón, tú cascarilla también, ¿no? Este es de cascarilla, cuando no puedes jugar algo, ¿no? ¿O cómo lo dices tú? Sí. ¿Con los niños pequeños? Sí, bueno, por ejemplo. Este es cascarilla. Cascarilla, vale, ya está, ¿ves? Ya está, todo en paz. No, es verdad que se escucha mucho por ahí otras cosas que a mí me desconciertan. Nada, pues lo vamos a dejar por aquí. Creo que ha habido tiempo de desgranar todo lo que hemos podido. Y nada, pues como siempre, Aarón, que te voy a contar. Y bueno, como siempre, la gente del chat que habéis estado aquí, como siempre, que ya sabéis que al final la gente que haya es indiferente, pero que estéis ahí todo el rato dándole caña al chat y que nos trasladéis vuestras movidas, pues es lo mejor, o sea, es lo primordial. Así que muchísimas gracias a todos por las suscripciones, naturalmente, que ayudan muchísimo. Y Carlos Felipe, ya te intento decir todo seguido, Carlos Felipe. Muchísimas gracias por pasarte. Y nada, pues como siempre, pues estaremos en contacto. Hasta la próxima, gracias a vosotros. Venga, Carlos, Aarón también, hasta luego. Y hasta luego a todos, ¿vale? Nos vemos en la siguiente. Un beso a todos, chao. Un momento.